antes? Pues porque la cosa ha cambiado bastante. Gracias de corazón. Cada vez que se llena esta plaza, cada vez que llenamos Sol, este país cambia. Que lo oigan, que oigan cómo ruge la Puerta del Sol, que oigan cómo ruge la Plaza del Cambio. Compañeras, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Daros las gracias por estar aquí un sábado defendiendo con dignidad nuestros derechos, pasando calor, pero desde luego teniendo muy claro que el mensaje es... Gracias a las miles de personas que nos están siguiendo por streaming y muy especialmente a los exiliados y exiliadas, decenas de miles de compatriotas que se han visto obligados a emigrar y que están siguiendo este acto de la Puerta del Sol a través de internet y a través de las redes sociales. Os tenemos en el corazón, queremos construir una patria para que si lo deseáis podáis volver. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Equo, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de En Marea, a los compañeros y compañeras de En Comú Podem, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Juntos, trabajando unidos, estamos más cerca de una victoria que no es nuestra, que es la victoria de una España que avanza, una España que está en marcha, una España que está harto de corruptos y de ineficientes y que quiere un país del siglo XXI. Muchas gracias a la sociedad civil organizada. Nosotros no vamos a tener aliados en las élites económicas. Queremos construir nuestros aliados en la sociedad civil que se organiza. Esta moción de censura la vamos a ganar con las propuestas de la sociedad civil. Este país es mejor que su parlamento y estamos señalando el futuro. Muchas gracias, María Ángeles, por representar aquí a las mujeres expulsadas del mercado laboral que tienen que vivir con 400 euros. Gente como tú es la que me hace sentirme orgulloso de ser español. Muchas gracias, Polo, un bombero de los que se enfrentan a los recortes del Partido Popular y cuidan nuestra seguridad. Gente como tú es la que me hace sentir orgulloso de ser español. Muchas gracias, Fernando, un militar demócrata, de esos a los que tenemos que dar las gracias, de tener unas fuerzas armadas modernas que miran el pasado recordando a sus capitanes demócratas. Un honor que la UMD esté en un acto como este. Militares como tú, Fernando, son los que me hacen sentirme orgulloso de ser español. Muchas gracias, Gema, por traer la dignidad de la clase trabajadora y de las espartanas. Vosotras, diciendo una para todas y todas para una, sois la mejor demostración de lo que significa querer a tu patria, que es querer a tu gente y querer a tu comunidad. Que el orgullo de la clase obrera sea el empuje patriótico que nos lleve a construir un nuevo país. Muchas gracias, Mariana, por representar aquí a los taxistas y a los trabajadores autónomos con jornadas de 14 horas, que no se pueden poner enfermos, que sacan a su familia adelante, que muchas veces no facturan lo suficiente para pagar la cuota mensual. Gente como tú, Mariana, son los que me hacen sentir orgulloso de ser español y lo que nos empuja a construir una patria digna. Muchas gracias, Rogelio. Es emocionante tener a un pescador gallego de los que tienen el valor de enfrentarse al partido político más mafioso de Europa. Es un honor defender la pesca, defender la agricultura, defender la industria, porque estamos defendiendo la patria frente a parásitos que creen que las instituciones son suyas. Las instituciones no son suyas, las instituciones son del pueblo.
Muchas gracias, Beatriz, por representar aquí a los defensores de la sanidad. La patria no es una pulsera, la patria no es una marca, la patria es sentirte orgulloso de tener a los mejores médicos, a los mejores enfermeros, a los mejores profesionales sanitarios en una sanidad pública que se va a ocupar de tu abuela, que se va a ocupar de tu hijo. Los que privatizan la sanidad son los enemigos de la patria. Los que convierten la sanidad en un negocio para una minoría son los enemigos de la patria. Son los trabajadores públicos, la parte sana del Estado, la que está empujando una moción de censura que es un paso de dignidad y de valentía frente a un partido mafioso que cree que puede seguir amenazando y atenazando con el miedo a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene miedo, es un pueblo digno que señala a los corruptos y les dice: fuera de aquí, queremos una España distinta en el siglo XXI. Muchas gracias, Sebas. Nos habéis conmovido, nos habéis hecho temblar de orgullo cuando os pusisteis en pie en la tribuna del Congreso a señalar con vuestra dignidad las mentiras de los que están vendiendo nuestra patria, porque acabar con los derechos de la estiba es poner recursos estratégicos al servicio de multinacionales. Vuestra lucha no es un ejemplo de la defensa de los derechos de los trabajadores. Vosotros estáis defendiendo a España frente a los vendepatrias que desde la tribuna del Congreso se atrevían a insultaros. Nos conmovió vuestro ejemplo de dignidad y para nosotros vuestros puños en alto son una orden para mantener la dignidad democrática y la dignidad de España en el Congreso de los Diputados frente a corruptos sin escrúpulos que se creen que se pueden reír de España cada día desde la tribuna del Congreso. Hay una España que se está abriendo paso. Hay una España que pide paso, porque España no es el partido más corrupto de Europa. España no es Arturo Fernández haciendo donaciones ilegales al Partido Popular. España no es Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana, hablando con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, diciendo que Mois es un tipo cojonudo para proteger sus intereses. España no es la infanta Cristina trabajando en la Caixa. España no es Iñaki Urdangarín. España no es Rodrigo Rato con cuentas en Andorra o en Suiza. España no es Jordi Pujol. España no es José Manuel Soria mintiendo. España no es el Marqués de Villarmir, porque España no tiene sangre azul. España la compone gente digna. España no es el Compillogui. España no es una minoría de saqueadores que se ríe de la gente. España son los jóvenes que han tenido que emigrar. España son los jóvenes en paro. España son los trabajadores que trabajan en condiciones precarias. España es ese autónomo que se levanta temprano a trabajar 30 horas. España es ese empresario que tiene que competir con dificultades con los privilegiados del IBEX 35. España son las médicas. España son los enfermeros. España son los maestros de escuela. España es una abuela que estira su pensión para ayudar a su familia. España es la gente que se esfuerza y la gente que trabaja, y tenemos que decirles que las instituciones no pueden seguir siendo el patrimonio de una minoría que las utiliza para enriquecer a sus amigos.
Está cambiando la historia, estamos en un momento de transición y esta gran movilización en Sol no es un hecho del presente, es futuro anterior, está señalando el futuro. Contadle a vuestros hijos y a vuestros nietos que estuvisteis el 20 de mayo en la Puerta del Sol señalando lo que tenía que ser la España del siglo XXI. Quiero dirigirme esta tarde a todos esos millones de españoles que no nos han votado. No podemos construir el cambio nosotros solos, pero hay una mayoría social en este país que quiere echar al PP. Hay tres sentimientos políticos fundamentales: la indignación, el miedo y la esperanza. El Partido Popular y sus aliados han puesto toda su apuesta política al miedo. Yo quiero apelar a todos los españoles que no han confiado en nosotros. Quizá hagamos las cosas mal algunas veces, quizá yo me equivoque, pero les prometo una cosa: nosotros no traicionamos a nuestra gente, nosotros no mentimos, nosotros decimos la verdad. Y queremos tender la mano a esa parte del país que aún no confía en nosotros para decirles que la esperanza tiene que derrotar al miedo. El Partido Popular y sus aliados no tienen más proyecto de país que el miedo, atemorizar al pueblo con el cambio. Pero ya hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Cádiz, en el de Valencia, en el de Zaragoza, en el de Coruña, en el de Ferrol, en el de Compostela, que el cambio es posible, que se les puede derrotar, que se puede echar al Partido Popular de las instituciones, que se puede gobernar de otra manera, que se pueden hacer las cosas para tener un país en el que quepa todo el mundo. Nosotros no estamos planteando en esta moción de censura un programa de partido, estamos planteando un programa de país, porque lo que está cambiando es España. España ya no soporta más a las mismas oligarquías mandando, España ya no aguanta más tanto pasado concentrado en las instituciones. Mirad a los ojos a vuestros hijos y a vuestros nietos. Hace falta una alianza generacional. Necesitamos que las personas mayores de este país tiendan la mano al futuro para construir juntos y juntas un país de decencia, un país de derechos sociales, un país que no sea una colonia de Alemania en Europa, un país soberano digno. Lo que ha pasado en este país en los últimos años revela muchas cosas. Las élites están atrincheradas, están en guerra entre ellos. Se habla incluso de guerra entre diferentes propietarios de los medios de comunicación. Están escribiendo su epílogo porque no tienen proyecto de país. En este país Olchaga decía que la mejor política industrial es la que no existe. Decía que España era el país en el que es más fácil hacerse rico. Yo no quiero una patria en la que sea fácil hacerse rico. Quiero una patria en la que nadie se quede sin sanidad, en la que nadie se quede sin educación, en la que no haya una sola persona dependiente que no tenga a las instituciones protegiéndole. El modelo económico del Partido Popular tenía un nombre que se identificaba con el milagro económico español: Rodrigo Rato. Hoy sabemos que solo hay una palabra que defina a Rodrigo Rato y al modelo económico del Partido Popular: ladrón, ladrones. Quisieron decir a nuestros compatriotas: vuestro futuro pasa por el crédito y por ser propietarios de una vivienda. Pues yo digo aquí, yo no quiero un país de propietarios, quiero un país de gente con derechos, con una vivienda digna garantizada, con un seguro de desempleo garantizado, con pensiones dignas garantizadas, con sanidad garantizada, con educación garantizada, porque así se construye la patria. El modelo
de una Europa fundamentada en el poder alemán y en los poderes financieros no solamente se ha revelado injusto, simplemente no funciona, y el único modelo de país del Partido Popular y de los aliados que le sostienen es resistir atrincherados como un búnker y pretender normalizar la mentira y el saqueo. Y nosotros decimos, no es normal que el número 2 de Interior se reúna con el hermano de Ignacio González, no es normal que el ministro de Justicia utilice el ministerio para dar chivatazos a los corruptos, no es normal que el fiscal anticorrupción se dedique a impedir la labor de los fiscales que luchan contra la corrupción, no es normal que el fiscal general del Estado ampare comportamientos ilegítimos. No es normal que en este país el Ministerio de Hacienda premie con amnistías fiscales a los defraudadores y proteja a los grandes defraudadores. No es normal que dirigentes del Partido Popular tengan cuentas en Suiza, tengan cuentas en Andorra o tengan intereses en Panamá. No es normal que haya élites políticas que llaman por teléfono a dirigentes de partidos a decirle, como te pongas de acuerdo con Podemos, te corto las piernas, que es lo que ha ocurrido en este país, y eso no es normal. Nosotros sabemos que el Partido Popular es muy poderoso, lo comprobamos recientemente en el Parlamento. Se forma una comisión para investigar la financiación ilegal del PP y nadie quiere presidirla porque no se atreven, porque las presiones del Partido Popular son terribles, porque el Partido Popular intimida al Partido Socialista, intimida a Ciudadanos. Levantamos la mano y dijimos, nosotros estamos dispuestos a presidir esa comisión, porque que nosotros la presidamos es una garantía de que el presidente del gobierno va a comparecer. ¿Sabéis lo que pasó? Un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que la presida el señor Quevedo, sí, ese diputado de Nueva Canarias que se presentó a las elecciones con el Partido Socialista y al que van a comprar para que le voten los presupuestos. Nosotros haremos muchas cosas mal, pero a nosotros no nos compra el PP, a nosotros no nos compra Cifuentes, no nos compra Rajoy. Nos podremos equivocar muchas veces, pero no tenemos precio. La moción de censura que vamos a presentar es una obligación ética que va a plantear medidas de regeneración inmediatas. La primera, defender a la parte sana del Estado. Es vergonzoso que haya policías y guardias civiles a los que están presionando para no investigar al Partido Popular. Toda nuestra solidaridad. Necesitamos más unidades de élites, como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Me contaban un chiste esta mañana. Antes el Partido Popular decía viva la Guardia Civil, hoy dicen hostias, la Guardia Civil. Necesitamos desatar las manos a los jueces y a los fiscales para que puedan investigar la corrupción. Necesitamos asegurar la independencia de los jueces y fiscales. Necesitamos limpiar las instituciones, no tanto para aplicar un programa, sino simplemente para que se cumpla la ley. Y ese es el primer objetivo de la moción de censura, tener un debate enfrente de todos los españoles en el que señalemos medidas inmediatas que cualquier gobierno democrático podría tomar. Y si el Partido Popular y sus aliados que le están sosteniendo quieren seguir parasitando las instituciones de todos, que lo digan de frente al pueblo español, que sigan escribiendo su epílogo, que apuesten todas sus cartas al miedo. España ya no tiene miedo de los corruptos, porque ha demostrado en esta plaza muchas veces que mira hacia el futuro. La segunda clave de esta moción de censura tiene que ver con una palabra que para nosotros es fundamental y es un imperativo político. España, tenemos un proyecto de país que apuesta por la fraternidad,
por decir que España es plurinacional y que nos sentimos orgullosos de que lo sea, que queremos un modelo productivo nuevo, un plan de transición energética, que queremos apostar por el control público de sectores estratégicos, porque eso va en interés de la patria. Hay que desprivatizar las empresas públicas que entregaron a sus amigos. Hay que asegurar tener una de las mejores sanidades del mundo, una de las mejores educaciones públicas. Hay que apostar por los servicios públicos, por la industria nacional y por la pequeña y la mediana empresa. El otro día vimos al Partido Popular, al Partido Socialista, a Ciudadanos, al PNV y a Convergencia y Unió poner de rodillas la soberanía de nuestros pueblos a través de un tratado de libre comercio. A los que quieren proteger a las grandes empresas, nosotros les decimos que queremos proteger a la pequeña y a la mediana empresa española, que queremos proteger las denominaciones de origen, que queremos proteger los derechos de los trabajadores, que queremos proteger a nuestros autónomos, que queremos proteger a nuestra patria frente a los que quieren venderla a pedazos a fondos de inversión extranjeros o a corporaciones extranjeras que tratan de maltratar a nuestros trabajadores. Que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen cuentas en Suiza, que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen intereses en Panamá, que no se atrevan a pronunciar la palabra España esos directivos del IBEX 35 que tienen filiales en paraísos fiscales. Los españoles pagamos impuestos en España y no vamos a consentir que una minoría de privilegiados siga metiendo sus manos en nuestros bolsillos. En esta moción de censura vamos a plantear un proyecto de país en el que tendemos la mano a la España viva, a la España que viene, a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a los pensionistas, a los jóvenes. Vamos a decir a los emigrantes que queremos que vuelvan para construir la patria con nosotros. Vamos a decir que queremos una policía y un poder judicial desencadenado para poder investigar a los corruptos, para poder proteger la ley. Estamos planteando un plan de emergencia democrática para devolver la dignidad de España, que los parásitos que están en las instituciones le están robando. Es una maldita vergüenza que esta señora diga que persigue la corrupción. ¿Para dónde miraba cuando era miembro del Consejo de Administración del canal de Isabel II? ¿Para dónde miraba cuando estaba en Fundescan? ¿Para dónde miraba cuando estaba en la mesa de contrataciones que entregaba concesiones a Arturo Fernández, que después devolvía el favor a través de donaciones ilegales? ¿Quién es el ministro Catalá? ¿Quién es el ministro Zoido? ¿Quién es el señor Mariano Rajoy? Son saqueadores profesionales puestos al servicio de una minoría oligárquica que está contra los intereses de la patria. En esa moción de censura, aunque nos van a tratar de callar, aunque van a poner toda su maquinaria ideológica para tratarnos de invisibilizar, vamos a demostrar que hay una España que viene. ¡Adelante, España! A demostrarles que queremos construir el futuro, que hay una España en marcha, con jóvenes, con pensionistas, con trabajadores, con parados, con empresarios, con autónomos, que quiere construir un nuevo país. Adelante, que sí se puede. Adelante, que esta Puerta del Sol ha sido el símbolo del cambio. Adelante, que todos los pueblos y las gentes de España pueden caminar juntos para construir una patria nueva. Es un honor poder llevar vuestra voz a ese Parlamento, a decir que el futuro es de la patria, que el futuro es de la gente, que el futuro se llama España en marcha. ¡Sí se puede! Brasil, Ecuador, Uruguay, estamos ya en varios países de Latinoamérica. La ley de memoria histórica, como saben, trajo muchos problemas a la hora de acceso de la nacionalidad por parte de algunos descendientes
quedaron 4 casos que son los más emblemáticos, que son los nietos de abuela, los hijos mayores de edad, los nietos de español nacionalizado del país de acogida para poder trabajar y los nietos que la tenían y a los 18 años de edad, por no ratificarla, se la revocaron, la pierden. Podemos registró en el mes de diciembre una proposición de ley que a nuestro entender es bastante prolija porque recoge tanto a los casos que fueron contemplados en la Ley de Memoria Histórica como los excluidos y además evita que sigan habiendo exclusiones, es un arreglo al Código Civil, es en gran parte lo que demanda el Consejo General de la Inmigración. El gobierno en el mes de marzo no vetó la proposición de ley, por lo que ahora toca a Podemos que dé el puntapié y que use su cupo. Es responsabilidad del partido que presenta la iniciativa en el Congreso. Por eso esperamos que el Círculo de Buenos Aires apoye esta causa para que las autoridades de Madrid, de Podemos, de la central de Podemos, use el cupo pronto y que se pueda solucionar un tema que afecta a muchas familias. Y además es un tema del cual depende la supervivencia del colectivo español en el exterior. Muchos consejeros ya están llegando a un límite de edad natural y es necesaria la renovación y el compromiso de las nuevas generaciones. Y creo que ese es el espíritu que tiene CEDEW y que creemos que Podemos lo puede aprovechar a la perfección. Nosotros tenemos la palabra de que si Podemos cumple, nosotros vamos a hacer mover todos nuestros recursos humanos, reconociendo, saliendo a los medios como hemos salido, reconociendo a la proposición de ley que ustedes presentaron y obviamente empujando si es que se usa el cupo y se aprueba la proposición de ley. Y además no olvidar que se necesita de la nacionalidad española para poder participar en todas las instituciones de la inmigración, en el Consejo de Residentes, en los CRE, y es necesario que siga habiendo sinergia y participación de todas las generaciones jóvenes que sobre todo la gran mayoría quedamos afuera de la nacionalidad. Hoy les trajimos también a ustedes, si quieren contactarnos, un par de folletos para distribuir. Esperamos contar con el apoyo de ustedes y cualquier pregunta o cuestión sobre este tema, consúltennos, aprovechen. Vuelvo a agradecer a Carlos y esperamos un compromiso de ustedes para que este tema sea solucionado. No puede ser que exista en una familia un hijo español, otro no, un nieto que sí y otro no, y eso lo saben muy bien los que estamos más que nada de este lado del océano. Por ahí no lo saben mucho los que están del otro, y está buenísimo que ustedes estén y los círculos de Podemos para abrirles los ojos a sus compañeros que están ahí en España. Yo tengo el caso de mis tres. Lo que se elige es a los diputados, a los senadores, pero son los diputados los que eligen al gobierno, al que va a formar el gobierno. Era por eso que en su momento, como no había ningún partido que tuviera una mayoría automática, lo que sucedía era que había que generar un gobierno de coalición. Y por eso es que en la primera ronda, en la primera elección, no se llegó a esa coalición y tuvo que haber una segunda. Los que son miembros del Parlamento. Entonces, lo que sucede en este caso es que lo presenta Podemos con la idea de expandirlo a otros bloques parlamentarios. Y se encontró con que el Partido Socialista nuevamente va a respaldar al Partido Popular. Entonces, la gran pregunta es, ¿y para qué sirve entonces? O sea, ¿vamos a que no se pueda hacer un cambio de gobierno? Bueno, esto deja en claro que hay una emergencia, que hay un problema político, que hay un partido que a través de la corrupción y su vinculación con empresas y con el sector financiero está saqueando el Estado y que el Partido Socialista nuevamente va a respaldarlo para que siga en el gobierno. Es políticamente muy importante. En España hubo en otras 2 oportunidades una presentación de pedido de censura, una moción de censura, y en ninguno de los 2 casos esa moción prosperó, pero en uno de los casos llegó a que en las próximas elecciones quien la había presentado ganara y fuera gobierno. Entonces, dejar en claro que Podemos es el único partido opositor que quiere generar una nueva mayoría social, que quiere generar que las personas, o sea, realmente haya un gobierno para la gente y no para los sectores financieros. Entonces es importante que esto quede claro, que se vea y que de acá en adelante el discurso puede ser el que sea del Partido Socialista, desde el PSOE, pero la realidad política la vimos todos. Entonces, bueno, esto es lo importante y esta es la gran diferencia.
¿Por qué nos pareció que era importante aclararlo? Porque es muy distinto al impeachment o juicio político. Porque en ese caso, en el juicio político, hay una república con división de poderes en la cual la legitimidad de cada uno de esos poderes es directa. Tiene que ser muy extremo el caso para que haya un juicio político y el Parlamento remueva al Poder Ejecutivo, que tiene legitimidades distintas. O sea, uno en Argentina, en Brasil, en general en América Latina y en todos los países presidencialistas, lo que hace es vota a sus legisladores, por un lado, y vota, por otro lado, al Poder Ejecutivo. Y vota de esa manera, lo que desde ese punto de vista sí que nos parece que es el momento para dejar en claro quién es quién y para dejar en claro quién es el verdadero opositor al gobierno del PP. Creo que eso es lo fundamental, lo que acabas de decir. Me parece que es una situación excepcional y hay que dejar en claro quién es el opositor a este modelo, sobre todo a un partido que no ganó con mayoría, que es la primera minoría. Por lo tanto, es una situación mucho más delicada para este partido y mucho menos un presidente puede declarar, por el caso Gürtel, por vía de teleconferencia. Ni siquiera va a Valencia a declarar por el tema. Por lo tanto, me parece sumamente oportuna y creo que da un posicionamiento ético para la próxima legislatura, ¿no? Sí, y marca clarito quién es el que le dice no a la corrupción, quién es el que le dice no al ajuste, quién es el que le dice no a los papelones que hacen en política internacional. Después, y cuando terminemos, si quieren escuchamos a Pablo Gustinduy, que esta semana les será paseo cacheteando al PP por un lado y a Ciudadanos, por Dios, una y otra vez, pero es que realmente es un momento clave y puede ser un punto de inflexión. A veces se golpea en un punto y se ve el crecimiento en el tiempo. Bueno, esto es un hito y este es un hito que estamos marcando nosotros, que volvimos a fijar agenda. Eso también es importante. Hacía bastante tiempo que Podemos no estaba pudiendo fijar agenda. La única agenda que fijaba era la de nos estamos peleando por Vista Alegre. Y bueno, sacarlo de ahí, mirar hacia adelante y mirar hacia quién es verdaderamente con quien tenemos que pelear es importante también. ¿Y cuándo son las próximas elecciones? En 3 años. Igual el año que viene son las municipales. Bueno. Francia Insumisa y Patria Grande, que en realidad es una idea de ellos que se anexaron y vinieron generosamente acá a hacerlo. Queríamos agradecer, nosotros tenemos una gran ilusión y un gran objetivo, que es tener una morada propia, es decir, un lugar propio. Y mientras tanto vamos errantes y dependemos de la generosidad y la predisposición de gente como en este caso Ángel y Jorge, y en ellos la representación de este lugar, que es la ranchería, que la verdad fueron muy generosos, no solo con darnos el lugar, sino en ser un compañero más a la hora de armar, y por eso queremos pedir un gran aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias, no sé dónde está. Bueno, a modo de introducción y enlazándolo con esta tercer plaza que vimos, digo tercer plaza porque hubo 3 grandes acontecimientos en la Puerta del Sol. Uno fue en el 2011, con el movimiento de los indignados, donde la gente salió a pedir lo que faltaba, a pedir esas demandas que no se eran satisfechas por el gobierno y que lejos de eso les sacaba derechos. Pero esa gente lo que pedía era que se vayan todos, más o menos como pasaba acá en el 2001. Y como que no veían una salida por dentro de la política. Podemos después hace otra plaza, la segunda plaza, el 31 de enero de hace 2 años. Y lo importante de esa plaza es que por lo menos ya en la gente, si bien la gente todavía no muy unificada, la gente empezó a ver en Podemos una salida al neoliberalismo o a estas derechas recalcitrantes de los últimos tiempos por la política, y eso fue muy importante. Esta tercera plaza tiene un valor agregado,
y que es muy importante que rescatemos. Un compañero preguntaba de qué servía esto de la moción de censura. Entre otras cosas, para aglutinar en una demanda que es un para todos de las organizaciones. Por ejemplo, acá hubo gente del sindicalismo, gente de la marea, gente de las distintas corrientes, de la sanidad, de la educación, y eso hacía mucho que no se daba en España. El sindicalismo estar apoyando una moción con un partido, con un movimiento de la política, es muy raro. Esta plaza, si bien tuvo quizás menos gente que las otras, aunque había mucha gente, es una plaza que habla de que hay cierta madurez en España, cierta madurez política, y que algo se está gestando y algo está tomando más consistencia. Los compañeros acá de Francia Insumisa, quizás, que es la novedad y que es la BD y que los queremos escuchar para conocer, a ver bien qué es eso, quizás eso sea el comienzo de también en Francia una salida y una alternativa que no sea por la derecha xenófoba o por un centroizquierda, socialismo, esas cosas raras que nombran ahora, pero que en realidad son una derecha más blanda, si se quiere. Pero es importante que en Europa haya otra alternativa por izquierda, que haya otra forma de generar gobierno por izquierda. Que por izquierda, cuando hablamos de izquierda, hablamos de que haya una mirada más social, de que se devuelvan ciertos derechos que fueron arrebatados, y que haya una conciencia un poquito más integradora, y no esto de, por ejemplo, lo que proponen ciertos gobiernos de cerrar más las fronteras, de poner a uno como enemigo, que generalmente es externo. Entonces la solución que da la derecha a esas demandas de trabajo es decir, bueno, los de afuera son los que le roban el trabajo, vamos a rescatar a la raza pura, en este caso de Francia, que ya no sabemos cuál es la raza del francés puro. Pero bueno, Le Pen capaz que lo sabe. Le Pen capaz que lo sabe. Bueno, la lógica nuestra es al revés. Es tratar de incluir, es tratar de incorporar, es tratar de hacer con la diferencia. Siempre es mucho más desgastante, siempre tenemos que dar más explicaciones nosotros, pero bueno, es algo que si nosotros no damos esa batalla, la derecha avanza. Y si en estos momentos se está peleando por los derechos sociales, como pasa acá, que se está peleando por la educación, por la jubilación, por la sanidad, por las paritarias, todos esos derechos tengan en cuenta que fueron posibles por los gobiernos nacionales y populares. Si hubiese sido por la derecha, eso no hubiese existido. Entonces no somos tan poco efectivos, ni tenemos tan poco poder como nos quieren hacer creer ellos. En realidad le estamos marcando la agenda. Ellos tienen los medios, pero nosotros tenemos el pueblo, y para tener el pueblo, como los compañeros ya van a explicar, también en parte lleva tiempo y hay que construirlo. En eso estamos en Podemos, ojalá que Francia sea un ejemplo de eso, y bueno, y agradeciendo al compañero de Patria Grande y nuevamente a los compañeros de Francia Insumisa, somos todos oídos para que nos cuenten esta novedad. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos, porque vamos a presentar un poquito como lo que es France Insoumise, sobre todo pensando que quizás hay gente que no conoce nada o que solo vio algunas fotos, no sé. Por suerte tengo mis compañeros, y digo una tontería, me van a corregir, les doy la autorización de corregirme en vivo. Bueno, para explicar un poco cómo nació France Insoumise, creo que un punto importante es volver al 2005, donde en Francia las fuerzas de izquierda lograron unirse como hacía falta desde hace mucho tiempo, alrededor de un objetivo común, que era el referéndum al Tratado Constitucional Europeo,
Entonces, en ese momento, en el 2005, las fuerzas como el Partido Comunista, ciertos miembros del Partido Socialista, y había ahí Jean-Luc Mélenchon, otra fuerza de izquierda, también como creo que era la Liga Comunista Revolucionaria, o ya era el nuevo partido anticapitalista, y otra fuerza de izquierda, entonces se unieron, hicieron campaña junta para el no. Y ahí empezó un poco un movimiento, no sé si como era un punto importante donde Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, se hizo conocer por ser como miembro, como a favor del no. Luego, bueno, el no ganó para el Tratado Constitucional en ese referéndum y fue como una victoria de la izquierda, o reconocida así, y igual luego después el Tratado Constitucional fue aprobado por otros medios, pero ahí es como un evento importante. Después Jean-Luc Mélenchon seguía en el Partido Socialista pero intentó como hacer ganar su corriente, como era de la ala izquierda del Partido Socialista, intentó hacer ganar sus mociones, su orientación, pero se dio cuenta que no podía como influenciar. Entonces en el 2008 se fue del Partido Socialista y creó el partido que se llama Partido de Izquierda, Partido Gauche. Paso a algunos temas. En el 2012 se formó el Frente de Izquierda para las elecciones presidenciales de la época. El Frente de Izquierda era una alianza de partidos con el Partido Comunista, otros movimientos también como el Partido de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon y otros también. En la época, en el 2012, ese Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon ya era el candidato a las presidenciales, ganó el 11% de los votos. Y, ¿qué quería decir? Bueno, fue ya un pequeño logro. No llegó a segunda vuelta, pero ya empezó a tener importancia en el paisaje político francés. Bueno, y en el 2012 ganó François Hollande. Sí, entonces tuvimos 5 años, ahora salimos de 5 años con François Hollande, que era del Partido Socialista Tradicional francés. La visión, no sé qué tenemos, yo creo, es que el mandato de François Hollande fue una catástrofe un poco, sí. No sé, pero a nivel, bueno, porque tuvo un discurso medio ambiguo para ganar las elecciones, como por ejemplo usó una fórmula muy mediática que fue como que era el enemigo de la finanza. Tuvo un discurso que podíamos creer, o los que querían creerlo, no sé si alguien se lo creyó, que bueno, podía ser algo un poco de eso, como de izquierda, un poquito, no sé. Un poco socialista, ¿no? Un poquito, pero todo es como si alguien tenía ilusión, bueno, todo se fue al piso, yo creo. Sobre todo, por ejemplo, hubo el cambio de la ley del trabajo, que como movilizó mucho en Francia hace 2 años. Hace un año. Uno o 2 años. Y hubo mucha marcha, muchos movimientos sociales que mucha gente salió a la calle, y eso ni fue escuchado por François Hollande y el gobierno, y pasó esa ley de trabajo, que es un retroceso muy grande, algo que a nivel económico y de los derechos de los trabajadores, que pienso que ni un partido de derecha se había atrevido a hacerlo, pasó, y además pasó como de manera media, no sé, a través de un sistema, aprovechando del sistema como de algunas cláusulas un poco democráticas, vamos a decir, que se permite pasar sobre por decretos, eso sí. Sí. Pues, sobre el poder del Parlamento, como porque bueno, eso. Entonces esa ley como no se consiguió, aunque hubo muchas movilizaciones, no sé si escucharon de las noches de pie, mucha gente que se quedaba en las plazas, etc. Salió ese movimiento de noche de pie, salió un poco de esa lucha contra la ley y se extendió un poco a una crítica general a lo que es el funcionamiento político de las instituciones en Francia. Entonces, bueno.
eso era para el contexto. Y bueno, en eso Mélenchon, hace un año, en febrero de 2016, se presentó como candidato a las elecciones presidenciales. Fue el primero en declararse así. Y con el movimiento de France Insoumise, y la diferencia del Frente de Izquierda del 2012 es que el France Insoumise es un movimiento. Entonces, cualquier persona como yo, por ejemplo, que no soy miembro de ningún partido, era como suficiente con apoyar con un clic en la pantalla y interesarse y ir a buscar información para poder movilizarse y participar de la campaña. Bueno, lo que quería, entonces ese movimiento, como al France Insoumise defendía entonces la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, pero sobre todo un programa que se llama l'Avenir en commun, o sería l'Avenir en commun sería el futuro en común, sería el título del programa. Ese programa como de gobierno o presidencial, como tiene su origen ya en el programa del Frente de Izquierda del 2012, con reajuste, como con una relectura y modificaciones que se aportaron a partir de las contribuciones de los ciudadanos. Desde el febrero, como la gente podía ir a poner sus contribuciones, dicen que hubo más de 3.000 personas que participaron aportaron sus contribuciones, se hizo síntesis de las contribuciones de los ciudadanos. También lo completaron con lo que lo llamaban audiciones programáticas. Entonces, sobre temas muy importantes, como había audiciones a profesionales o investigadores de las ciencias sociales, gente que muy como legítima en cada tema del programa. Entonces, y esas audiciones, por ejemplo, estaban puestas en internet, como después ella va a explicar más lo que era la campaña en práctica. Pero como se fue construyendo como eso de manera lo más, no sé si sí, como tomando en cuenta lo que son la sociedad civil, en lo que es experta en ciertos temas. Bueno, entonces el programa voy a resumirlo en 4 temas. Yo creo que se podría resumir en 4 temas, y así se presentó un poco en la campaña. Era como responder a 4 urgencias: una urgencia democrática, ecológica, social e internacional también. A nivel, en las propuestas muy importantes, había lo que es la propuesta de un plan A y un plan B con Europa. La idea es como lo que se plantea es que el programa que tenía social, ecológico y económico Francia, con l'Avenir en commun, ese no era posible en el marco de la Unión Europea como está funcionando ahora. Y que esa Unión Europea, bueno, hay que o reformarla profundamente o salir y proponer otra construcción europea. Entonces el plan A y el plan B era un poco eso. Vamos a luchar por reformar y vamos a hacer un peso, porque somos un país importante que tiene al menos un peso económico en Europa, y vamos a ir a imponer nuestras condiciones y imponer como lo que hicimos de cambio. Pero si no se puede, bueno, salimos y vamos a ver cómo construimos otra Unión Europea, porque la Europa está de todo. Pero y eso lo fueron ya construyeron como yo creo con encuentros con partidos de izquierda también europeos. Hubo encuentros más allá de eso, por un plan B para Europa, ya como independiente de la campaña presidencial francesa. Eso en Europa, y también como salir de todos los tratados, como era salir de la OTAN, de los tratados, rechazar los tratados de libre comercio que se están discutiendo todavía ahora, con el TAFTA, que es un tratado con Estados Unidos, el CETA con Canadá, y eso yo creo, más o menos a nivel internacional.
a nivel económico y social, una de las propuestas era, bueno, rechazar esa ley de trabajo que se llama, es la ley un poco Macron, el Khomri, porque en realidad el presidente que tenemos ahora es el que como inspiró como la construyó esa ley, vamos a decir, y la defendió. Entonces, en la economía es rechazar esa ley, aumentar los salarios mínimos y un plan de inversión muy grande, que eso era muy dependiente de poder reformar Europa y también de pedir un cambio a nivel del Banco Central Europeo, que no puede prestar, si no me equivoco, directamente a los estados. ¿Puede ser? Sí, hay reglas europeas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora se llama también, en Europea, que impide que una acción directa del Banco Central con un país. Bueno, eso. Y entonces, a nivel democrático, la urgencia, para responder a la urgencia democrática en el programa está propuesta y todavía está defendido como una reforma de las instituciones y con el proyecto de una constituyente para pasar a una sexta república. Estamos en una quinta república en Francia que podemos decir que es semipresidencialista, y la idea era ir hacia un gobierno más parlamentario, tipo el que existe un poco en Alemania. Sería eso. Entonces esa era un gran eje del programa, de convocar a esa asamblea constituyente cuyos miembros, al menos la mitad, no tenían que ser ni electos nunca, y algunos mismos, ¿cómo se dice? Sortear, como que la mitad tenía que ser sorteado. Evita el acaparamiento de los profesionales de la política, esa era básicamente la idea. Sí. Y por ejemplo, de proponer en el marco de esa asamblea constituyente el derecho de revocar a un electo, y también de constitucionalizar los bienes comunes como el agua, que sería el agua, el aire, la alimentación y muchos bienes comunes. Eso. Entonces, a nivel internacional y democrático, económico y al final ecológico, que está todo ligado igual, poner en marcha un plan de transición energética para que Francia pueda salir de la energía nuclear. Es muy dependiente de la energía nuclear Francia, y era como poner en marcha un plan para ojalá en el 2050 salir totalmente de ese tipo de energía, y constitucionalizar también la regla verde, que sería no extraer de la naturaleza más que lo que pueda ella renovar, y ni producir más de lo que la naturaleza pueda soportar. Eso era en el marco de... Bueno, todo eso son ejes importantes del programa que se proponía. Creo que es todo lo que tenía que decir. Si tienen preguntas después... Sí. Yo les voy a presentar brevemente algunos momentos clave así de la campaña electoral que tuvimos en esos meses de abril y mayo. O sea, entendieron con mi compañera que Mélenchon se presentó con este programa que teníamos como muy de izquierdas, muy ecologista, y como de oposición radical a las políticas de austeridad. Y entonces impulsó una campaña electoral que fue muy innovadora, muy dinámica, muy participativa, porque todo se basó en una plataforma en internet. La gente podía entrar a esta plataforma, hacer clic y juntarse gracias a esta plataforma con otras personas que vivían en su barrio, en su ciudad, para formar grupos de apoyo locales. Y estos grupos son autónomos, independientes, y se encargan de difundir las ideas del programa, hacer reuniones, informar a la gente. Y hay que señalar que como somos un movimiento y no somos un partido,
Esta adhesión es gratuita y una persona puede ser miembro de un partido, de un sindicato, de lo que sea, y también sumarse a este movimiento a través de esta plataforma en Internet. Y fue una campaña electoral en la que Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías fueron muy importantes. El propio Jean-Luc Mélenchon tiene una cadena en YouTube y más de 300.000 personas la siguen. Hubo un uso bastante importante de las nuevas tecnologías, hizo mítines políticos con un holograma, cosa que nunca se había visto en ningún país. Y hubo como un verdadero entusiasmo en torno a la figura de este Jean-Luc Mélenchon, y con mítines con decenas de miles de personas, y las encuestas mostraban que sí, que había este entusiasmo. Todos pensábamos que a lo mejor podía llegar a hacer una vuelta, pero como ustedes saben no fue el caso, porque llegó cuarto. Le votaron el 19,58% de las personas y terminó cuarto detrás de Macron, Le Pen y Fillon. Y como saben, me imagino, Macron es un candidato de centro más o menos. Él dice que no soy ni de izquierdas ni de derechas, todos sabemos cuando es de derechas, pero hay gente que cree que no. Y, o sea, como saben, Macron es un candidato de derecha, así que no se presenta tan de derechas como lo que es. Y Marine Le Pen es del Frente Nacional, que es un partido de extrema derecha, y François Fillon era el candidato de la derecha tradicional, digamos. En fin, de la derecha. Y entonces con estos 19,6% de los votos, juntamos, 7 millones de personas votaron a Jean-Luc Mélenchon. Es decir, que son 3 millones de votos más de lo que obtuvo en el 2012, y 8% más. También fue el candidato más votado por los jóvenes, el 30% de los jóvenes lo votaron. Fue primero en varias ciudades grandes de Francia, y también en varias populares. O sea, se ve que hay un entusiasmo muy fuerte por este candidato en sectores muy determinados de la población, como los jóvenes o en clases populares, pero eso no fue suficiente para llegar a la segunda vuelta. Y en cuanto a los franceses que viven en Argentina y Paraguay, como pueden votar en la embajada, acá Mélenchon obtuvo el 20% de los votos y el 21% en Buenos Aires. O sea, un poquito más de la media de la ciudad. Y entonces, después de esta primera vuelta, la segunda vuelta era Macron contra Le Pen, y la mayoría de los candidatos dijeron sí, hay que votar a Macron, hay que parar a la extrema derecha. Y Mélenchon tuvo una posición distinta, porque dijo abiertamente no hay que votar a Le Pen, no hay que votar a la extrema derecha, pero se negó a dar una consigna de voto clara a favor de Macron. Y hubo una consulta a través de esta plataforma en la que los militantes podían decir si preferían votar a Macron, o no votar directamente, o votar en blanco o votar en nulo. Y hay que tomar en cuenta que en Francia el voto no es obligatorio, el voto en blanco no es reconocido, no se considera válido, y entonces esta consulta mostró que los militantes de Mélenchon se dividían más o menos entre estas 3 posiciones, y la idea de Mélenchon era, son 2 opciones malas, y cada uno hace lo que piensa que debe hacer. Algunos se ponen a votar a Macron porque decían es peor que todo si llega a la extrema derecha al poder. Otros dijeron no, yo me niego a votar a un candidato de derechas, aunque sea en contra de un candidato de extrema derecha. Y al final se criticó muchísimo, los medios de comunicación criticaron muchísimo la posición de Mélenchon, pero él se mantuvo firme. Y de todas formas, todos sabemos que el que fue elegido fue Macron con el 66% de los votos, y la idea de Mélenchon es, como Podemos en España, es ser el primer opositor al gobierno de derechas que tenemos ahora.
Y ahora vamos a hacer otras elecciones en Francia, vamos a hacer elecciones legislativas, votamos a los diputados del Parlamento y lo único es que si Francia es un régimen como semipresidencial, tenemos nuestro presidente, ahora vamos a votar a los diputados y se supone que el gobierno con el primer ministro, los ministros, tienen que proceder de la Asamblea Nacional y entonces, o sea, Macron tiene mucho poder, pero le vendría mucho mejor tener una mayoría en las elecciones que vienen ahora, en las legislativas. O sea, todavía no hemos perdido todo, porque las posibilidades que Macron tenga de gobernar y de hacer sus reformas depende del resultado de esas elecciones. Y no son elecciones proporcionales, el territorio francés está dividido en circunscripciones y se vota en cada circunscripción para elegir un diputado. Y como Mélenchon llegó primero en 67 circunscripciones, en teoría podría conseguir 67 diputados. El problema es que para esas elecciones legislativas no tenemos alianza con el Partido Comunista, tampoco con el Partido Ecologista, o sea, estamos solos. Y puede haber acuerdos locales. En un sitio uno puede decir, bueno, yo al final me presento, apoyo a tal, en fin. Incluso algunos candidatos de Francia Insumisa, como es un movimiento, proceden del Partido Comunista o proceden del Partido Ecologista, porque pueden ser candidatos para los dos. El propio Mélenchon se presenta en Marseille y tiene posibilidades de ser elegido, pero todo indica que va a ser, como no hay alianzas, va a ser difícil para nosotros en esas elecciones. Y sí, y los franceses que viven fuera también pueden elegir a sus propios diputados, y acá en Buenos Aires formamos parte de lo que se llama la circunscripción de América Latina y el Caribe. O sea, todos los franceses que viven en América Latina y el Caribe van a elegir a un diputado, y nuestro candidato acá es Sergio Coronado, que procede del Partido Ecologista, pero siempre apoyó a Mélenchon y también recibió el apoyo de Francia Insumisa. Y nosotros somos miembros de un grupo de apoyo local que hacemos debates públicos, proyecciones de películas, charlas, y la idea es eso, es ser como el apoyo local de este movimiento de Francia Insumisa, hablar con los franceses que viven en Argentina y conseguir como una red de militantes y simpatizantes acá en Argentina. Sí, también participamos en acciones que tengan que ver con la política argentina, con las marchas del 11 de marzo, del 24 de marzo, y hoy estábamos, antes de venir acá, en el Día Internacional contra Monsanto. En fin, y no sé si tienen preguntas, vamos a hacerlo un poco más. No sé, yo quería también decir como conclusión que creo que nunca fue tan importante encontrar una nueva forma justamente de federar las fuerzas de izquierda radical, porque como lo decías, en Francia, que si bien tiene una tradición fuerte de socialismo, últimamente la derecha fue avanzando muchísimo, y en las últimas elecciones, como se vio, en los 3 primeros partidos que llegaron son de derecha, más o menos Francia, más o menos derecha, tendencias de la derecha, pero son todos de derecha. Pero son de derecha. Y aparte, el Partido Socialista tradicional, que supuestamente representaba la izquierda en Francia, que siempre hinchó más bien por la socialdemocracia, resultó un traidor al pueblo, especialmente con el gobierno de François Hollande, que a través de esta ley de trabajo que citabas, realmente fue deshilachando el famoso modelo social francés, que seguramente va a seguir deshilachándose. A través también de formas de ver la sociedad, por ejemplo, no sé si ustedes pudieron seguir todo el debate que hubo alrededor del matrimonio para todos y todas, para homosexuales y no, y el Partido Socialista dio muchísimo lugar a la derecha más rancia para que ocupara el terreno y para que haga pasar sus ideas más espantosas. Y entonces, sí, el Partido Socialista probó en estos últimos años que ya no representa los intereses del pueblo, y nosotros con este movimiento vamos a hacer mucho trabajo en la oposición justamente para poder
tratar de poner un freno a este nuevo gobierno que, si bien parece muy seductor, con sus ministros que vienen de la sociedad civil y que se presenta bajo un rostro sí, joven y dinámico, sigue hacia la derecha y tiene ya como meta, ya se anunció, deshilachar el modelo social francés. Entonces sí tenemos mucho trabajo y necesitaremos también su apoyo. No, solo... ¿Hacemos una ronda de preguntas? Bueno, no, hacemos una ronda. La pregunta tiene la compañera. Bueno, ¿cómo quieren hacer? ¿Que hable Lucas y después hacemos todas las preguntas juntas? ¿O cómo? No, eso. ¿Se han terminado de poner? No. Sí. No, por eso sí. Por eso. Sigamos juntos, porque al final no tenemos que mezclar, porque cada uno entiende del otro, entonces aprendemos del otro, nos parece todo justo. ¿Les parece? Hacemos pone Lucas y después abrimos a las preguntas. Sí. Bueno, primero, muy contento de participar de esta actividad que no es algo normal, ¿no? Países, gente de distintos países, distintas organizaciones, pudiendo compartir reflexiones sobre lo que estamos haciendo y lo que hicimos y lo que queremos hacer. En algún punto parecía interesante comentar brevemente, para que podamos debatir después, algunas ideas, ¿no?, que tienen que ver con todo lo que estamos viviendo en estos años, ¿no?, con la experiencia de Podemos en un primer momento y ahora más recientemente con Francia Insumisa, en donde quienes vimos de este lado del Atlántico nos sorprendimos, ¿no?, cuando vimos que empezaban a surgir ya las rebeliones que se dan en Francia, después más que nada con el 15M en España, y veíamos que mucho de lo que estaba pasando ahí, como comentaban antes, había pasado de este lado. Habíamos tenido nuestra experiencia de resistencia al neoliberalismo, de luchas, de crisis, a fines de la década del 90 y comienzo del siglo XXI en América Latina, y lo primero que nos sorprendió, para muchos que lo miramos, me parece que fue encontrar en Europa gente que estaba dispuesta a aprender de América Latina también. Que lo que está pasando allá no es una experiencia justamente que está mirada de gente que desprecia lo que pasa en otro lado del mundo, y que eso obviamente nos tiene que tocar a quienes incluso nos hemos formado, hemos estudiado, incluso en las tradiciones de liberación del siglo XX, entre quienes subestimaban la lucha de los países del llamado tercer mundo, y justamente cuando uno ve que encuentra en gente como Podemos, que me acuerdo una entrevista de Rejón acá, que hacía Víctor Hugo Morales allá por el 2013, que decía: nosotros venimos a América Latina a aprender, y ese obviamente nos impacta qué es lo que se aprendió de América Latina, ¿no? Porque tuvimos experiencias muy disímiles en América Latina de resistencia al neoliberalismo, como fue el caso del zapatismo ya en el año 94 y la insurrección de Chiapas, y después una serie de procesos y rebeliones que la vimos en Argentina, y que sin lugar a dudas, si hay que poner una figura que es central en ese proceso para comprenderlo, es la figura de Chávez, principalmente por modelos de cómo se pensaba la política de la época, ¿no? Y yo creo que Podemos y la Unión Francia Insumisa han aprendido y sacado lecciones de esas experiencias históricas, es decir, tanto de las exitosas como de las que no tuvieron tanto éxito. Por ejemplo, el tema del poder, ¿no? Siempre se discute y es un debate fundamental que nos damos en Argentina. Estamos en la lucha social todo el tiempo, estamos en un país plagado de movilizaciones, y muchas veces nos planteamos cómo se traduce eso después en política, muchas veces, ¿no? Como falta esa... como si no existiera Pablo Iglesias, hubiera que haberlo creado de la nada, o tendría que haber existido algo parecido. Y muchas veces en la resistencia al neoliberalismo, y es una experiencia que se da también en Europa en todos esos años, surgió toda esta idea también de subestimar la lucha política, en el sentido de que las luchas sociales inmediatamente se traducen en una correlación de fuerzas políticas que permite cambiarla. Inmediatamente, bueno, movilizamos, llenamos las plazas de gente, y eso se transforma en un cambio político. Evidentemente no funcionó así,
muy pocas veces funciona así, sí que funcionó. No funcionó en las últimas décadas seguramente. Y en América Latina hubo casos concretos, ¿no? La experiencia del zapatismo, experiencias de luchas sociales en América Latina que no tuvieron traducciones políticas en lo inmediato, y ahí yo creo que la experiencia que toma tanto Podemos y Francis Tumisa tienen que ver con una idea muy simple que tomaba Chávez el día que salió de la cárcel en el 94, le preguntaban qué va a hacer usted y yo voy por el poder, dijo. No estaba claro que era el poder, tan claro, era más complejo, fue cambiando Chávez también. Pero un poco la centralidad de la disputa por el poder y asumir que el poder hay que arrebatárselo a las élites y no cae del cielo, y que justamente no se deriva de las luchas sociales ni inmediatamente de las luchas económicas. Es decir, uno puede lograr muchas conquistas, pero el poder político, que es el que torna decidiendo las correlaciones de fuerza, muchas veces requiere dispositivos que permitan conquistarlo para las clases populares. Y a su vez también cuestiona también de lleno, como lo fuimos viendo en América Latina, esa idea de que el poder político y la política no existe más como herramienta de transformación, como pretendió ser el neoliberalismo de la década del 70 y las derrotas que nos pretendieron instaurar, que había una sola alternativa, que es la que está en crisis hoy en día. Es la crisis del neoliberalismo en el mundo, la que permite justamente podernos cuestionar ese poder político construido durante décadas. Y en algún punto, para cerrar un poco la pantalla, ¿verdad? Un poco el tema del poder para poder debatirlo más, hay algo fundamental que yo creo es otra de las lecciones fundamentales que toman estas experiencias, que es que uno es leal justamente con las luchas que nos precedieron y con las futuras generaciones si gana, si busca triunfar. Nosotros estamos muy acostumbrados y nos sentimos muy orgullosos de las luchas que nos precedieron en un país como Argentina, en donde sistemáticamente estamos reivindicando a los 30.000 compañeros desaparecidos, y nos sentimos plagados de una historia que hemos sido derrotados muchas veces, pero sabiendo que nosotros realmente, si queremos ser leales a esa lucha, no alcanza con reivindicarlo, no alcanza con una identidad, no alcanza con nutrirnos de muchas teorías, sino que necesitamos resultados efectivos para cambiar la realidad, que es el objetivo de todo lo que buscamos hacer quienes militamos para derrotar el neoliberalismo. Y para pasar a un segundo punto, que para mí tiene que ver también con una de las cosas más interesantes que dan estos procesos, y que por lo menos a nosotros desde Patria Grande nos ayudan a comprender mucho en política en los últimos años, tiene que ver con lo que yo creo que Fidel Castro lo llamaba batalla de ideas, y muchos lo interpretaron como una batalla que había que escribir libros y escribir artículos en los diarios nomás, y se limitaba a eso. Y yo creo que en la experiencia de Francis Tumisa, con estas novedades que se están dando todo el tiempo de los youtubers, de una multiplicidad de herramientas de comunicación que se fueron dando, y que Podemos también desde un comienzo, cuando asumió que la televisión, con Pablo Iglesias, con La Tuerca y con su emergencia, que los medios de comunicación son un terreno de disputa fundamental, asumir que la batalla de ideas se transforma en un escenario fundamental de disputa, que no es solo lo comunicacional en el sentido de cómo comunicamos o cómo usamos redes sociales, o una idea tecnicista. Muchas veces sorprende cuando se le pregunta a los compañeros de Podemos qué es lo que hacen ustedes de redes sociales para hacer todo lo que hacen, y en el fondo lo que hay es un cambio de concepción de cómo hacemos política de este lado también, ¿no? Las élites nos llevan décadas de trabajo y esfuerzo y recursos humanos y fundamentalmente mucha plata para lograr construir una hegemonía que hoy en día está en crisis y que no es nuestra oportunidad para derrotarla. Y de este lado, desde quienes hemos apostado a derrotar a esas élites con muchas demandas justas, con posibilidades de capitalizar descontentos, y pasa muchas veces, es decir, vemos mucho descontento, pero después la gente va y vota a los partidos tradicionales muchas veces, justamente que en algo estamos fallando. Si logramos convocar tanta gente está enojada, tanta gente no encuentra una salida en este sistema político y nosotros no estamos pudiendo convencer, no es culpa de la gente, sino es culpa de nosotros, que no estamos sabiendo cómo empalmar con esos movimientos, con esa gente que está realmente podrida en el neoliberalismo pero no encuentra una salida. En ese sentido hay una cuestión que es fundamental ahí, que es que hay una sola forma de ganar. Yo creo que eso también lo decía, retomando un poco para jugar con el ida y vuelta con Chávez. Chávez decía que la única forma de que exista algo como lo que él llamaba el socialismo del siglo XXI era convenciendo. Es decir, la construcción de hegemonías en la época en la cual vivimos, nosotros no vamos a construir ningún proyecto sino a través de convencer y convencer. No algo
a los golpes sobre la mesa, enojados porque no está de acuerdo a la realidad con lo que nosotros queremos que sea, sino que en ese trabajo de convencimiento está esto que llamamos la batalla comunicacional, la batalla de ideas, en la cual efectivamente nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, no solo aprendiendo a usar las nuevas redes sociales, no solo aprendiendo a utilizar las nuevas técnicas que hay para trabajar, sino fundamentalmente comprendiendo cómo construir discursos que efectivamente tengan su propio lenguaje, que no caigan en los marcos discursivos que sistemáticamente nos plantean nuestros adversarios, es decir, con las palabras, como se hablaba por ejemplo en el acto, cuando se hablaba de flexibilidad laboral, es decir, una idea que nos instalaron, que en realidad es precarización laboral, nos están destruyendo el trabajo y las condiciones de seguridad con las cuales se vivieron generaciones de trabajadores, y con cosas muy básicas como esa, y también con temas de agenda, como decía Soledad hace un rato, es decir, Podemos hizo que prácticamente que en España, lo dice Pablo Iglesias muchas veces eso, que se deje de hablar de los refugiados, de los migrantes, ni siquiera de los refugiados ya de tiempo atrás, o de la ETA como los temas principales de la agenda, que se habla de los españoles que están yendo a vivir a otros países y de los desahucios. Es decir, eso requiere un trabajo sistemático de comunicación, de que uno habla, cómo lo dice, en dónde lo dice, y también con cuestionar esta idea de que ahora está mucho el tema de la posverdad, ¿vieron? Se habla mucho de que eso no se trata si es verdad o no, sino lo que se impone como verdad. Y para mí ahí también hay una discusión muy interesante. Un compañero de Podemos escribió un artículo hace un tiempo, decía la posverdad es mentira, y decía que siempre la verdad fue una construcción, y que la verdad no es una cuestión de decir datos y que la gente te cree solamente, sino que tiene una sensibilidad, tiene una estética, una forma de transmitirla con la cual vos estás permanentemente en lucha con los marcos y la forma y contextos con los cuales se construye esa verdad. En ese sentido, yo creo que hay un trabajo detrás que, por cierto, hemos subestimado y que nosotros tenemos mucho que aprender en Argentina, puntualmente del trabajo que fueron haciendo en los últimos años en Europa. Y por último, también para cerrar un poco, me parece que es un tema que es central, que tiene que ver con la democracia, ¿no? Es decir, nosotros venimos de una cultura en la cual la democracia en Argentina fue una conquista, efectivamente, hay que ver si a esto le podemos llamar democracia, pero la transición y el fin de la dictadura en nuestro país fue también resultado de un descontento, y fue una conquista, y reivindicamos que existe un sistema democrático en Argentina. Lo que sí hay que discutir qué tipo de democracia, y yo creo que acá se encuentra un nuevo sentido de disputa del término que se abrió en América Latina en un primer tiempo, pero fundamentalmente hoy se ve en Europa con nuevas tradiciones que empalman con esta disputa de la democracia. Obviamente no tiene el mismo sentido la república en España que en Argentina, y mucho menos tampoco en Francia que en Argentina, pues son otras tradiciones más que se cruzan acá, entre lo nacional popular, los republicanos juegan los términos de otra forma, pero lo democrático también por las tradiciones populares y de lucha, ya sea socialistas más en general nacionalistas en América Latina, siempre se emparentó con la idea de un sistema político, fundamentalmente, con un régimen político y no con las ideas fundadoras de la democracia. Desde la extrema izquierda se subestimó como una herramienta del poder burgués a la democracia, y se le regalaba esa palabra a las corrientes liberales que reivindicaban a la democracia justamente como lo que los otros la rechazaban, como un sistema de un régimen político. O muchas veces también se critica la democracia desde un rechazo meramente instrumental a la democracia representativa, como si de un día para otro pudiera desaparecer la democracia y su forma de representación, evitando poder transformar los sistemas tal cual existen hoy en día. No es casual que justamente en las principales propuestas de los compañeros Francis Sumisa, de Podemos en sus inicios, fue una asamblea constituyente, como era de hecho lo que Chávez en Venezuela tenía una sola propuesta cuando llegó el gobierno en el 99, que era asamblea constituyente. De hecho fue ese año 99, asamblea constituyente, que es lo que hoy en día se está discutiendo de nuevo. Justamente esa idea de democracia que es antagónica con lo que pretende el neoliberalismo, es decir, la idea de democracia como efectivamente como se pensó en la modernidad, que es una cosa que está de vuelta en algún sentido que nunca se fue, que es la democracia como poder del pueblo. Que el pueblo pueda decir, que las mayorías puedan decir de los servicios básicos hasta los proyectos de país. La democracia está en el centro del debate
en América Latina lo estuvo, lo está en algún punto también, y vuelven en Europa como un eje en disputa. Y no solo un eje en disputa que juega en sí mismo para este lado, para el lado de los que queremos derrotar al neoliberalismo, para decirlo en términos bien amplios. La democracia de la crisis económica que surge en 2007-2008 y que luego se trasladó en buena parte del mundo y que generó crisis políticas en muchos lados, que van desde la primavera árabe hasta el 15M, hasta el Occupy Wall Street, hasta las rebeliones de Ucrania. Y en esos conflictos que se abren podemos incluir las crisis que se dan en América Latina en los últimos años en Brasil, Venezuela, incluso Argentina. La democracia es un significante que efectivamente está en disputa. Si el macrismo moviliza el primero de abril, hablando de la democracia, en Argentina también tenemos la democracia en disputa y no necesariamente está jugando para nuestro lado. Es decir, hay una demanda de democracia en la sociedad que depende de quién la capte y cómo la capte, puede orientar para un lado o para el otro las transformaciones que se lleven adelante, pero lo central es que para mí hay una intuición que tengo, por lo menos que en las luchas que se están dando en el siglo XXI, la resolución de la crisis que estamos viviendo del neoliberalismo, en el cual vemos que surgen fuerzas de extrema derecha que efectivamente no tienen ninguna reivindicación de este tipo de democracia, no les interesa, es decir, pretenden quizás pisotear la idea de democracia por reivindicar esencialismos, nuevos tipos de fascismo, por pasar de alguna forma, o la democracia con la posibilidad de que se reconstruyan estas élites que han apoyado el neoliberalismo, que efectivamente ha atacado y ha destruido la posibilidad de los pueblos de decidir sobre su propio futuro, como una reapropiación de esa democracia. Bueno, hay una posibilidad enorme, yo creo, para también que haya una alternativa, que lo estamos demostrando en distintas partes del mundo, que también la democracia puede ser una herramienta reapropiable, en un nuevo sentido histórico del siglo XXI, una democracia del siglo XXI, para llamarle un término, que permita justamente evitar que el neoliberalismo se vuelva a regenerar luego de las crisis que estamos viendo en el mundo entero, que pocas veces se le encuentra una salida positiva para la mayoría de las poblaciones.